Bendiciones a todos. En este problema se va a aplicar la condición de equilibrio rotacional, es decir, la sumatoria de todos los momentos de fuerza o torques con respecto a un punto es cero. Torque se representa con la letra griega tau y matemáticamente es igual a la fuerza multiplicada por la distancia, donde fuerza debe ser perpendicular al brazo de fuerza. Las unidades para el torque en el sistema internacional son los newton por metros. Veamos la solución al problema. Se tiene un oso que pesa 700 newton. Él está caminando sobre una viga uniforme que mide 6 metros. Uniforme significa que el centro de masa se encuentra en la mitad. Allí ubicamos el peso de la viga, que son 200 newton. La viga está articulada en O y el oso, hambriento, quiere llegar hacia el otro extremo donde hay una canasta de comida que pesa 80 newton. La viga es sostenida por medio de un alambre cuya tensión máxima que puede soportar son de 600 newton. Esta tensión forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Se pregunta, ¿cuál es la distancia máxima que el oso puede caminar antes de que se rompa el alambre? A esta distancia se le ha asignado la letra X. Trazando un diagrama de cuerpos libres, la línea horizontal representa la viga. Sobre ella señalamos todas las fuerzas que actúan en esta y las respectivas distancias hacia un punto que se va a señalar. Estas fuerzas son la fuerza de acción que actúa sobre la articulación, se llama F. El peso del oso, 700 newton. El peso de la viga, 200 newton. El peso de la canasta, 80 newton. La fuerza tensión, 600 newton, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. El eje de giro o punto de giro preferiblemente se ubica donde existan fuerzas que actúan sobre el cuerpo en estudio, en este caso la viga, y que sean desconocidas. Se ubicará entonces en la articulación y se representa con la letra O. El torque debido a F es cero, porque no hay distancia hasta este punto. Para el peso del oso, 700 newton, la distancia es X y debe ser perpendicular al brazo. Es decir, fuerza y brazo deben formar 90 grados. La siguiente fuerza es el peso de la viga y la distancia que hay desde el peso hacia el punto de giro son 3 metros. Ya que la viga mide 6 metros y es uniforme, el peso de la viga se ubica en toda la mitad. En el extremo, a 6 metros del punto de giro, está el peso de la canasta y la tensión del alambre. El peso de la canasta es perpendicular al brazo, que son 6 metros. La tensión no está formando ángulo de 90 grados con la viga, por lo tanto hay que descomponerla. Una componente vertical, tensión en Y, que es la que provoca el torque, es la que hace el efecto de giro, y la otra componente, la tensión en X, que no hace torques. La tensión en Y es igual a 600, que es la tensión por el seno del ángulo. Tensión en Y es igual a 519,615 newtons. Dejamos en el gráfico las fuerzas perpendiculares con sus respectivos brazos y podemos borrar los demás datos. Ahora, observen el efecto de giro provocado por cada una de las fuerzas a partir de O. El peso del oso
el peso de la viga y el peso de las canastas hacen que la viga gire en el sentido horario, mientras que la componente vertical de la tensión hace que gire en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Los efectos de giros provocados en un sentido deben ser igual al del sentido contrario. En otras palabras, la sumatoria de torques debe ser igual a 0 para que haya equilibrio de rotación, para que la viga se mantenga en esa posición. Los torques que hacen que la viga gire en el sentido de las manecillas del reloj, recordemos que es la fuerza multiplicada por la distancia, son 700 multiplicado por X más 200, la distancia hasta el punto de giro 3, 200 por 3, más el peso de la canasta 80 por su respectivo brazo 6 metros. Esto debe ser igual al torque que provoca el giro contrario, en este caso el sentido contrario de las manecillas del reloj. Es tensión en Y 519,62 newton aproximadamente multiplicado por 6. Tenemos entonces 700x más 200 por 3 son 600, más 80 por 6, esto es 700x más 1080, igual el producto de 519,615 por 6 es 3117,69 newtons por metros. Despejamos X. 1080 se transpone al otro miembro a restar y 700 multiplicando a X pasa al otro miembro a dividir. X es igual 3119,69 menos 1080 metros sobre 700. Y la distancia máxima a la que el oso puede caminar antes que el alambre se rompa es antes de la mitad y es a 2,91 metros. Muchas gracias, espero que hayan entendido el ejercicio.